conferencia de hoy, José Camarero, director de marketing de la Fundación Visit Valencia, compartirá con nosotros su visión de la estrategia de redes sociales de Visit Valencia y tendremos la oportunidad de conocer algunos de los proyectos que están desarrollando que son muy interesantes. Buenos días, José Manuel. Buenos días, ¿me oís? Muy bien. ¿Me oís bien? ¿Me oís? Sí. ¿Cómo? Tienes el micro apagado. Ahora ya tengo el micro abierto. Está ¿Sí? funcionando el ¿Lo micro. oís? Vale. Muy bien. Pues bueno, cuando quieras empezar, adelante. Bueno, pues empezamos. Muchísimas gracias, Carla, por la presentación. Muchísimas gracias a la Universidad de Valencia y a Quique Vigné por la invitación a estar en este foro. Estoy encantado de poder compartir más allá de conocimientos, más allá de teoría, la experiencia del día a día de una entidad de promoción turística como la que represento. Lo primero es presentarme. Soy José Camarero, soy el director de marketing de Visit Valencia. Visit Valencia es la entidad de promoción turística de la ciudad de Valencia. Como sabéis, la promoción turística de la ciudad es dependencia del ayuntamiento, que encarga a la Fundación Visit Valencia la promoción turística. A nivel de la promoción de la provincia tenemos a la Diputación de Valencia y a nivel de toda la comunidad tenemos a Turisme de la Comunitat Valenciana. Estas tres entidades hemos trabajado siempre unidas, pero últimamente la verdad es que la colaboración es increíble. Por lo tanto, sí que cuando os cuente cosas siempre serán experiencias o siempre serán actividades o promoción que hacemos en conjunto con el resto de instituciones. Entonces, centrándonos en Visit Valencia, centrando un poco en lo que os quería contar. La Fundación Visit Valencia hace una promoción turística de la ciudad y ámbito de influencia en todos los mercados. Me ha hecho mucha gracia porque la verdad es que el título de la mesa es súper... además de estar muy chulo, es muy adecuado. Las redes sociales por tierra, mar y aire, pero es que los turistas por tierra, mar y aire, hasta este año, hasta el tema de la pandemia, que nos lo ha cambiado todo. Pero bueno, realmente sí que es verdad que tanto en la promoción como en la propia captación de los turistas, por tierra, mar y aire es allá donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. Sí que es verdad que si en algo coinciden todos los turistas y la evolución del turismo es a que ese turista ya venga por mar, tierra o aire, es un turista cada vez más digital, es un turista que cada vez tiene una experiencia más online y más con el año que hemos vivido, que ahora luego ya os contaré, pues os voy a contar un poco en general qué hacemos, pero luego os voy a contar también qué nos ha pasado y cómo hemos actuado este año para ir amoldándonos o ir un poco gestionando lo que estaba pasando. La Fundación Visit Valencia es una fundación que tiene detrás casi 400 empresas del sector, que llevamos un tiempo trabajando muy especializadas en productos. Hemos desarrollado junto con las empresas del sector pues el producto de gastronomía, el producto de cultura, el producto de shopping y una serie de productos que lo que nos han permitido es segmentar la comunicación. Lógicamente, además yo siempre digo que últimamente se ha extremado más. Los departamentos de marketing cada vez contamos con personal más especializado. Somos más especialistas de cada uno de los verticales y gracias al trabajo en equipo y gracias a las herramientas colaborativas, cada uno aporta lo que más sabe de su ámbito, ya sea en las redes sociales, ya sea la gastronomía o ya sea la cultura, para hacer una promoción cada vez más tecnológica, más segmentada, porque nos lo piden los propios turistas. Y ahora os contaré algunas de las experiencias que hemos vivido este año. En general, nosotros en Visit Valencia trabajamos desde la filosofía del inbound marketing en todos
en todas las partes que trabajamos. Es decir, nosotros somos una marca que lo que vende es la experiencia de venir a la ciudad y de tener una visita pues, lo más agradable, lo más productiva posible para el turista, pero además, y además somos un poco diferentes del resto del sector porque nosotros tenemos canales de venta propios, vendemos a través de la tienda online y a través de nuestras oficinas de turismo. Nuestro objetivo es también para nuestro sector intentar vender los productos y servicios turísticos a los turistas. Esto, desde el punto de vista de las redes sociales, conlleva una serie de diferencias de lo que es una promoción normal de una entidad de promoción turística enormes. Desde la gestión de la postventa, que no es lo que nosotros queremos o nos queremos centrar en las redes sociales en la gestión de la postventa, pero te sucede porque la gente ha comprado en tus canales, está comprando en Visit Valencia y al final los canales de promoción y de redes sociales son Visit Valencia también. Y eso hay que saber gestionarlo, hay que saber conducirlo. Hasta la propia ayuda a las empresas con las que colaboramos, empresas que a lo mejor son generadoras de eventos como la Maratón de Valencia o la Fundación Trina Alfonso que está detrás y que ayudamos a dar difusión. Incluso otras empresas que no teniendo tanta presencia o no teniendo tanta experiencia se suman a algunos de los eventos que nosotros organizamos, como pueda ser Cuina Huerta, y se dejan asesorar y se dejan ayudar, con lo cual la gestión de las redes sociales en esta parte pasa de ser una mera mención, una mera trabajo de crear marca o de difundir eventos, a un trabajo realmente de rentabilizar aquellas acciones, aquellos eventos que o bien generamos nosotros o bien la propia dinámica de la ciudad genera. Es decir, que para nosotros las redes sociales es un trabajo y es un canal estratégico que no es un canal estratégico que se gestiona individualmente o que tenga su propia gestión y no esté en colaboración con el resto del marketing digital. De hecho, ni siquiera el marketing digital es solo puro y duro del departamento de marketing. Somos una entidad de promoción turística. Todas nuestras áreas están enfocadas a trabajar para la promoción y la captación de turistas. Y no solo la captación de turistas, sino la generación de negocio para el sector. Como ya digo, hay especialistas. Tenemos especialistas en marketing digital, tenemos especialistas en generación de contenidos, en los propios productos. Siempre digo, de tema de gastronomía, nuestros especialistas de gastronomía son los que más saben, igual que tenemos especialistas en mercados. Y al final, esa suma de trabajo entre especialistas de mercado, de producto y especialistas de canal es lo que nos permite generar pues, un trabajo muy especializado. ¿Cómo lo organizamos? Nosotros tenemos un comité editorial que se reúne muy habitualmente, todos los meses tenemos reunión de comité editorial, es un comité amplio. Ese comité está formado por, ya digo, por gente especializada en temas de marketing digital para analizar la evolución de la captación de turistas, cómo ha evolucionado las campañas, está formado por gente de redes sociales, está formado por gente de productos que nos cuentan en qué medida tenemos agenda en la que colaboramos, agenda que organizamos. Todo esto se va trabajando en ese comité editorial y se va diseñando un plan editorial. El plan editorial, para que os hagáis una idea, no es un plan editorial específico de las redes sociales, sino que es un plan editorial global que luego se aterriza en cada uno de los mercados. O sea que fijaros la importancia que tienen las redes sociales a la hora de la construcción de ese contenido que luego estábamos hablando que a través del inbound marketing vamos a ir colocando para acompañar en todo ese ciclo de vida del turista e ir consiguiendo los objetivos que tenemos, objetivos tanto de traer turismo a la ciudad como que cuando vengan a la ciudad disfruten de más servicios turísticos y de más consumo. Entonces ese equipo, ese comité editorial es nuestro núcleo duro de construcción de contenidos, de oportunidades, de agenda.
y luego se va especializando por mercados. Ese plan editorial también se construyen los contenidos para nuestros canales propios, en la página web, el blog, etcétera, y se construye también contenido para las redes sociales específico por mercado. No es lo mismo Francia que Alemania, no tienen los mismos intereses y no es lo mismo el plan editorial. Sí que en global tenemos unos objetivos claros y tenemos un trabajo común o unos objetivos comunes, pero luego se va especializando por cada uno de ellos. La verdad es que este año, con todo esto de la pandemia, el teletrabajo, etcétera, se habla mucho de cómo las organizaciones han tenido que hacer un esfuerzo para transformarse, para digitalizarse, etcétera. Nosotros, afortunadamente, este trabajo de equipos altamente especializados que trabajan en conjunto lo llevamos haciendo ya tiempo, con lo cual la pandemia nos ha pillado muy organizados, muy preparados, y gracias a equipos de pues, Teams, trabajo en remoto, etcétera, la verdad es que nosotros no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de organizar cosas, que ahora luego os contaré un poco cómo hemos ido por el año, y la verdad es que gracias a que estábamos bastante preparados para la digitalización y para atender a un cliente puro y duro en el canal digital, yo creo que este año hemos estado muy cerca de los turistas, de los potenciales clientes, y fundamentalmente las redes sociales han tenido una presencia importantísima, porque no ha sido solamente una vía de promoción, ha sido una vía de relación, ha sido una vía de contacto humano, y eso ha sido este año. Ha sido importantísimo. Entonces, un poco por resumir, nosotros tenemos una estrategia de marketing digital muy fuerte. Las redes sociales para nosotros no son un canal independiente que haga su promoción, haga 4 fotos y punto, sino que están dentro de toda la estrategia de las campañas, etcétera. Tenemos muchísimos objetivos dentro de cada uno de los eventos, porque no es lo mismo pues, un evento gastronómico que detrás lleva una plataforma de reservas que al final hay que alimentar y hay que darle un resultado al cliente asociado, al cliente sector, porque al final eso es donde tangibilizas todo esto que decimos del data driven, etcétera. Bueno, pues realmente nuestras promociones han de acabar en algo, muchas de ellas, que signifique pues, un alivio en este momento para el sector o signifique que al sector le vaya mejor. Todo esto es lo que os digo, un trabajo muy especializado, un trabajo que en las redes sociales pues tienen que tener la frecuencia de publicación, las horas de publicación, los canales, el contenido, tienen que tenerlo muy trabajado, pero además ha de hablar con la generación de los eventos, con los productos, ha de hablar con institucional, porque somos una entidad pública que depende del ayuntamiento. Es decir, gracias a ese trabajo en equipo, gracias a ese comité editorial y gracias a que cada uno somos especialistas y respetamos mucho la especialidad del compañero, pues yo creo que estamos trabajando en una sintonía muy buena y los resultados van saliendo. Eso es un poco en global. Yo sí que quería contaros lo que nos ha pasado este año y cómo las redes sociales nos han servido para un montón de cosas que inicialmente no nos habíamos planteado que íbamos a tener que cambiar el tiro. Pero bueno, en este momento creo que las organizaciones tenemos que tener esa cintura de cambiar rápidamente y de reorganizarnos para lo que hemos vivido este año, que echando la vista atrás ha sido intenso. Entonces, os cuento qué ha pasado este año y cómo lo hemos enfocado desde las redes sociales. Pues como este año era todo por fases, pues lo he preparado un poco así hablando de las fases que hemos vivido en redes sociales. Nosotros la primera fase la he llamado del éxito al desconcierto. Valencia llevaba hasta el año pasado, en los 5 últimos años, hasta enero, los últimos 5 años llevaba un crecimiento un 30%, estábamos en cifras increíbles, sobre todo habíamos diseñado una estrategia de captar el turismo internacional más que el nacional, pues estábamos muy fuertes en nacional, pues ir creciendo más al internacional, que aportaba más gasto medio y aportaba una serie de valores. Para eso la conectividad era fundamental para nosotros y
toda nuestra estrategia iba conectada a reforzar los resultados, reforzar las conexiones aéreas, que éramos uno de las ciudades mejor conectadas, 80 y pico conexiones, aeropuertos conectados en invierno, y eso fue hasta enero. Estábamos en la fase de optimizar, de tratar de captar cuantos más turistas y compradores a nuestros canales posible, y de repente pues, nos encontramos con el crecimiento, además muy rápido, de las noticias, de las malas noticias, de las cancelaciones, de cancelación de fallas y el estado de alarma. Claro, lógicamente tú tienes tu canal oficial, tienes la página web, etcétera. Nosotros rápidamente montamos en los canales oficiales, pues montamos un chat de atención al visitante para que no hiciera falta ir a las oficinas para poder atenderte. Montamos también una página de información COVID, una página de información para los asociados, pero las redes sociales, que nunca hemos querido que fueran un canal de atención, de interacción, porque eso te requiere muchísimo esfuerzo y tenemos otras vías de relación con el turista, pues se convirtió en eso, se convirtió en un ¿qué está pasando? Oye, ¿cómo está en Valencia? ¿Que puedo seguir viajando? Tengo un viaje para el martes, me he encontrado aquí en Valencia, y ese fue el trabajo de las redes sociales, acompañar, dar toda la información que íbamos captando, porque no era fácil saber qué estaba pasando y cómo enfrentarlo, y ese fue nuestro papel un poco en redes sociales, acompañar a los que estaban y no sabían cómo salir o no sabían qué medidas tenían que tomar, y humanizar mucho la marca. El tratar al turista, claro, teníamos multitud de compradores que de pronto se encontraron que no podían viajar, que tenían productos o servicios comprados, todo eso. Nuestros canales de atención a los compradores funcionaron a pleno rendimiento, pero las redes sociales funcionaron muy bien para transmitir estos mensajes, para dirigir a las páginas de información, etc. Luego llegó la segunda fase que fue la del confinamiento, en la que, bueno, ¿qué hace una entidad de promoción turística y qué hace una entidad de promoción turística en las redes sociales, que es pura inspiración, para pasar un momento en el que no había horizonte de salida, no sabíamos cuándo iba a acabar, las noticias eran demoledoras, la evolución era catastrófica y bueno, ¿qué podíamos hacer? Pues en esta fase era atender, ayudar, acercarnos no solamente a los turistas, sino también al resto de destinos. Fue una fase muy humana, muy de humanizar la marca. Recuerdo que publicábamos, pues además acordaros que empezó muy en Italia, luego en España y luego ya se fue extendiendo más, pero era muy de acercarnos a distintos destinos, por ejemplo Italia, que es nuestro primer mercado internacional en Valencia, pero además hay una relación muy cercana con ellos. Pues ahí las redes sociales tuvieron un papel muy de apoyo, muy de contacto, muy de contar, venga, animaros que saldremos de esta, etcétera, etcétera. Fue una fase un poco que no sabías por dónde tirar, porque realmente el turismo había caído absolutamente, el interés del turismo había caído, o sea, las cifras de visitas a la página web cayeron drásticamente, y lo que teníamos fundamentalmente eran gente local que se conectaba a la página web del InfoCovid para saber qué medidas se estaban poniendo en marcha, y nada, el turismo había desaparecido por completo. Pero la marca, os lo vuelvo a decir, nosotros trabajamos desde la filosofía del inbound marketing y de aportar valor, y como marca, la marca estuvo ahí y estuvo pues apoyando a otras marcas, relacionándose con otros destinos. Si queréis que no, eso deja un pozo de relación. Al final nos organizamos ya y empezamos la siguiente fase, porque había que moverse, y las redes sociales aquí también tuvieron un tirón impresionante, que fue la fase de la ilusión. Estábamos todavía en confinamiento, pero fue la época de los aplausos en los balcones, la época de las recetas de cocina, la época de hacer workouts en casa, etcétera, etcétera. Vale, vosotros diréis, bueno, habéis hecho lo que
lo que todo el mundo ha hecho, habéis publicado recetas, habéis hecho recopilatorio el Día de la Madre, etcétera, etcétera. Pero contaros una cosa súper importante. No solamente estábamos generando contenido para esos valencianos, porque realmente los turistas poco en ese momento teníamos la capacidad de ilusionarles con nada, pero detrás de nosotros hay un sector y ese sector que hay muchas empresas, está formado por personas y esas personas estaban en el día a día gestionando el papeleo de los ERTEs, estaban gestionando el papeleo de cómo iban a presentar la solicitud de ayudas, estaban perdidísimos, los locales cerrados. Esto ayudó, y es uno de los papeles que una entidad de promoción turística tiene que enarbolar muy fuerte, ayudó a cambiarles el día a día a nuestro sector, a nuestros asociados, a las empresas que no tenían actividad. Y eso fue un revulsivo importante. No estábamos todavía ni en la fase 1 ni salíamos ya, pero fue la importancia de las redes sociales como la generadora de ilusión y de mantener ese pulso, esa actividad a los asociados. Es algo que nos han agradecido mucho porque imaginaros de no tener nada, no tener actividad, no tener nada, a que, bueno, pues oye, seguimos haciendo marcas, seguimos haciendo eventos especiales para días como el de la madre o paellas o recetas. Eso, la verdad es que desde el punto de vista de las redes sociales, que nunca te habías planteado que esto era algo de mantener la ilusión que entraba en tus objetivos, pues fue una época muy importante dentro de la gestión de las redes sociales de este año. Salimos del confinamiento, llegó el verano, a partir del 22 de junio, no hace tanto tiempo. ¿Y qué hemos hecho en las redes sociales? Hemos intentado, bueno, os digo, las redes sociales forman parte de la estrategia de marketing. La estrategia de marketing ha sido doble en este sentido, en esta época. Por un lado, hemos intentado generar agenda, generar oportunidades. Hemos hecho una cuina abierta en julio que no habíamos hecho, vamos, prácticamente nunca. ¿Qué es lo que hicimos con las redes sociales? Difundir las actividades de la ciudad. Siempre con esos nuevos drivers de decisión, seguridad, distancia. Claro, es muy complicado el estar promocionando, estar ilusionando cuando realmente lo que tienes que enseñar son mascarillas, distancia social, etcétera. Pero ese fue el trabajo. Y como segunda línea de actuación, apoyar y reforzar todas las conexiones en mercados. Hemos hecho una campaña fuerte de publicidad en redes sociales y de contenidos en redes sociales para reforzar las áreas de influencia de las conexiones. Luego ha ido creciendo los brotes, hemos ido teniendo, lamentablemente, pues todas las cuarentenas que nos han ido imponiendo y eso nos ha llevado al actual momento, que es la segunda ola. ¿Qué hacemos en redes sociales y qué estamos haciendo en redes sociales? Cualquier estrategia que hagamos ahora de cortoplacista no tiene ningún sentido. Las conexiones han caído, igual ForwardKeys da después el dato más concreto, pero han caído en torno al 70-90%. La previsión de ocupación hotelera está en torno al 25-30% para estos meses de ocupación. O sea, no podemos rascar de donde no hay, pero volvemos a lo mismo. Las redes sociales también nos sirven para sembrar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo eventos como el World Paella Day que nos permitan seguir hablando de nuestros atributos principales y por los que somos más conocidos ahí fuera. Seguimos haciendo cosas que inspiren e ilusionen a medio plazo. Seguimos hablando de Valencia como destino, para que vengan, no ahora, más adelante. Y luego hay una pequeña línea, sí que es verdad, una pequeña línea para que dentro de los mercados que sí que mantienen las pocas conexiones que se mantengan, se siga trabajando, se sigan llenando al máximo los aviones en la medida que podamos e intentar pues, apoyar a las aerolíneas. Realmente esa estrategia, si os soy sincero, no es una estrategia para que los resultados de Ryanair y el resto de aerolíneas a corto plazo mejoren sensiblemente.
pero es un mensaje también. Igual que hacíamos el mensaje para nuestros asociados de estamos aquí y estamos trabajando y vosotros nos tenéis que ayudar y tenéis que generar inspiración e ilusión, ahora estamos haciendo lo mismo con las aerolíneas. Oye, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir colaborando en proyectos, en campañas, en lo que podamos ahora mismo, porque esto acabará pasando. No sé si en primavera, en verano del año que viene, ya habrá pasado y tendremos un nuevo escenario. ¿Qué vamos a hacer en ese nuevo escenario y quién se va a mover más rápido en ese nuevo escenario? Pues ahí es fundamental todo este trabajo que estamos haciendo con los grandes partners, con las aerolíneas fundamentalmente, porque quien mejor se mueva ahora, quien más apoya a este sector, saldrá más reforzado. Y fundamentalmente eso, sí que me quería... No quería terminar con los mensajes de ¡buf! ¿Cómo está la cosa? Sino que también deciros que las redes sociales en el peor de los momentos nos han ayudado muchísimo y aún ahora están funcionando estupendamente para sembrar para ese futuro. Y como ejemplo os quería poner, ahora al final de mi intervención, os quería poner un vídeo y compartir con vosotros el vídeo de la World Cup, de la Copa del Mundo de Paella, que no sé si lo habéis visto, lo hemos organizado con motivo del Día de la Paella el 20 de septiembre y que refleja muy bien nuestra responsabilidad y nuestro trabajo en redes sociales. Las cosas están como están, vosotros sabéis que los resultados van a ser limitados, pero hemos organizado una Copa del Mundo de Paella en la que hemos enfrentado a chefs de todo el mundo, japoneses, ucranianos, bueno, hemos organizado una Copa del Mundo en la que se han enfrentado, en la que hemos movido seguidores, en la que hemos creado una semana gastronómica con más de 60 restaurantes participantes. Los resultados a nivel económico han sido buenos, no han sido excelentes, pero han sido buenos. Son mucho mejores que si no lo hubiéramos organizado. Pero al final estamos aportando ese granito de arena por nuestra parte para que se siga hablando de Valencia, sigamos estando en el top of mind de nuestros potenciales turistas y con un poco de suerte, en el momento que salgamos, hemos sembrado para que vengan. Os comparto el vídeo, a ver si compartir audio y Welcome to the World Paella Day Cup 2020. El Campeonato Mundial de la Paella va a dar comienzo. 今天瓦伦西亚通过一场最高水平的赛事，与世界一起分享海鲜饭。 And the match is underway. Vierten aceite en la paella, virgen extra por supuesto. 这烹饪技术完美。 Ojo con ese muslo de pollo. Onto the post and out. The chef still can't believe it. 决赛是不能犯这类错误的。 El tiki-taka ha vuelto, 大 señores. 厨沉着镇定地煎着肉，煎至金黄，把肉里的汁水煎干，非常高明的技巧。 Garofo comes onto the field of play and the fans begin a rousing ovation. 这个应该是这场比赛需要的重要调料。 Entramos en el Ecuador de la gran final del World Paella Day Cup 2020. El agua hasta los tornillos. 比赛到了这个时候，火候的控制是关键。 This is a match with great intensity, especially now when it's Rice's turn to shine. Wow, it is perfect technique. Bascula de un lado a otro, repartiendo el juego. ¡Qué clase! 汤汁颜色很正，这颜色，这密度。 Well, the aroma is making its way to the commentary booth, and I can assure you that it smells very good indeed. And that's Rosemary. What ¡Oh, a qué touch of toque de quality! calidad! ¡Puro sabor de Monte Mediterráneo! 我们已经迎来了比赛的最后1分钟了，这是决定性的时刻。 Atención, atención, que ya empieza a escucharse el socarrán. This could be the moment. And it is Socarrán! Socarrán! Brilliant! Brilliant! 这锅海鲜饭将载入史册。 El grano perfectamente seco y suelto. It has been a display of impeccable cooking.
Bueno, Pues muchísimas gracias, José Manuel, por tu intervención y por este vídeo tan ilustrativo, que la verdad es que me ha encantado. Y bueno, a continuación, pues vamos a dar la palabra a Michelle Walsh, Marketing Manager de Forward Keys. Hoy en día disponemos de una gran cantidad de datos sobre nuestros clientes, pero el problema es cómo gestionarlos. A continuación, Michelle nos va a dar un conjunto de claves para interpretar la información que tenemos sobre los consumidores cuando deciden viajar o bien contratar cualquier actividad turística. Pues, Michelle, bienvenida. Muchas gracias. A ver, creo que ahora funciona el vídeo y el sonido. Sí, sí, porque bueno, me llamo Michelle, trabajo en Forward Keys como Marketing Manager y eso quiere decir que en realidad mi trabajo no es tan diferente del trabajo de José Manuel, que trabajamos muchos con las redes sociales para encontrar clientes potenciales para que sepan de nuestra existencia. Pero lo que realmente quería contaros hoy es el tipo de clientes que tenemos y cómo les ayudamos a entender la industria del turismo hoy en día. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Funciona bien? ¿No? Ahora sí. Perfecto. Bueno, somos una empresa aquí en Valencia de más o menos 60 personas ahora. Trabajamos en todo el mundo y más que nada con destinos como Visit Valencia. ¿Y qué es realmente lo que les ayudamos a hacer? La empresa dispone de muchos tipos de datos diferentes, como por ejemplo datos de que la gente busca en páginas como Skyscanner. Tenemos datos de todos los vuelos comerciales que están disponibles en el mundo y tenemos un base de datos que dispone de los billetes que se han vendido, tanto por las aerolíneas directamente a los clientes o por agencias de viajes. Y eso nos indica cuándo la gente hace una reserva, cuándo va a llegar, dónde, cuántos días se va a quedar, qué tipo de grupos son, si son familias o si son parejas, si trabajan por comercio o para simplemente viajar. Y con estos datos también tenemos una vista del futuro, porque tenemos tanto los billetes que se han vendido en el pasado como billetes que ya se han vendido para viajar en el futuro, que da una indicación de cuánta gente va a llegar a un destino. Y también tenemos modelos para calcular el turismo que hay en todo el mundo y para dar predicciones del total de los turistas que va a haber en cualquier destino. Y últimamente tenemos datos de lo que los viajeros chinos gastan, tanto en el extranjero como si están viajando dentro del país. ¿Y cómo damos acceso a estos datos? Pues la empresa tiene una plataforma que se llama Forward Keys Nexus y ahí los clientes pueden buscar, por ejemplo, en el caso de Valencia, pueden decir, pues yo quiero saber para Valencia de dónde la gente está buscando visitar Valencia. Yo quiero saber qué vuelos hay actualmente y desde dónde que van a Valencia. Y como último paso, qué billetes ya se ha vendido para viajar a Valencia, de dónde vienen estos turistas, cuándo compran los billetes, cuál es la razón del viaje. Y todo esto para que destinos saben mejor quiénes son sus audiencias, quiénes pueden viajar y quiénes quieren viajar. Y cuando tengo que hacer una campaña de marketing, porque si la gente compra
un billete un mes antes de viajar, pues en estos últimos 2 meses ya no tiene sentido targetear a ellos. Y también, como tenemos tantos los vuelos disponibles y los billetes que se han vendido, pues podemos mostrar, mira, aquí hay, entre Ámsterdam y Valencia, por ejemplo, hay muchos vuelos, pero la demanda es muy baja. Entonces, ahí sería buena idea hacer otras campañas de marketing. O vemos que mucha gente busca vuelos entre Londres y Valencia, pero si no hay vuelos, pues es buena idea hablar con la aerolínea para abrir una ruta y conjuntamente atraer más turistas a la ciudad. Es muy interesante porque para nosotros este periodo nos ha dado muchas ventajas, porque aunque no había viajeros, entonces los datos mostraban que no había viajeros, los aeropuertos estaban vacíos porque nadie podía viajar, pero a la vez más y más empresas en el sector turístico se daban cuenta de que necesitaban datos para de verdad saber qué tipo de turistas podrían viajar. Por ejemplo, cuando España abrió las fronteras, nos llegaron muchos hoteles que querían saber, pero los turistas van a viajar, tenemos que tener campañas de marketing, tenemos que abrir los hoteles, van a venir viajeros. Entonces, para nosotros este periodo ha sido un periodo bueno. Para el turismo, pues no tanto, y eso es lo que os quería mostrar, y también cómo estos datos pueden ayudar a empresas en el sector turístico para saber dónde hay negocio y dónde no. Pues si miramos las llegadas en todo el mundo en julio y agosto, vemos que en total el estado de los viajes está fatal, básicamente. En esta diapositiva hablo de llegadas internacionales, entonces no contamos con viajes dentro de los Estados Unidos y dentro de China, porque ahí sí que hay opciones, o sea, la situación está mucho mejor. Pero en total, en cuanto a los viajes internacionales, este verano vemos un 94% menos que el año pasado. En Europa un poco menos, 90%. Aquí sí que en el verano se ha viajado un poco, pero Asia 97% menos de viajeros. Y esto es normal, porque si vemos el estado de las fronteras, vemos que hay muchos países que aún no permiten la entrada de turistas, o, por ejemplo, lo que pasa en España ahora es que España sí que deja turistas entrar, pero a la vuelta a casa los viajeros tendrían que hacer una cuarentena de 14 días y eso no hay mucha gente que se puede permitir hacer eso, entonces los turistas ya no vienen. A la vez vemos, y aquí está la importancia de nuestros datos, aquí vemos los billetes vendidos por día. Aquí a la izquierda estamos antes de la cuarentena y vemos que al principio del año aún había crecimiento. Vemos hasta un 5% más de tickets vendidos. Pero cuando empieza el estado de emergencia, eso acaba. Ya no se venden billetes y vemos hasta un 100% menos de billetes vendidos. Y eso quiere decir que hay más cancelaciones que billetes vendidos. Pero también vemos que cuando los países del sur de Europa abrieron las fronteras, que inmediatamente había un subido en el número de billetes vendidos. Y eso es porque vemos que la gente quiere viajar. Cuando podamos, viajaremos. Y es súper importante saber desde dónde la gente puede viajar y desde dónde no.
y si la gente está dispuesta a viajar. Y vemos que estas restricciones en cuanto al viajar es muy importante. Aquí vemos las búsquedas de vuelos de viajes a Portugal y Malta. Y ahí a la derecha vemos unos subidos enormes. Pues ahí es cuando Malta dijo que los viajeros de Inglaterra podían viajar otra vez a Malta y se ve que inmediatamente la gente empieza a buscar vuelos. Y lo mismo pasa en Portugal, que cuando el gobierno dice podéis viajar, la gente busca viajes. Y esto se convierte en billetes vendidos. La gente simplemente está buscando porque le apetece viajar. Y aquí hemos comparado los billetes vendidos con las búsquedas y vemos que si la gente busca, también compra los viajes. Sí que hay una diferencia muy grande porque antes la gente compraba billetes ya un mes antes de viajar, pues eso ha bajado mucho. Ahora la gente compra un billete 4 o 5 días antes de viajar. Es una diferencia enorme. También vemos que si la situación mejora o si la gente está cómoda viajando, que el sector turístico podría recuperar muy rápido. Porque aquí lo que vemos son los tickets vendidos para viajar desde los Estados Unidos a Cancún y Los Cabos en México. Y aquí a la izquierda, en enero, ves que había más viajeros o más billetes vendidos que el año pasado. Después entramos en el estado de emergencia, ahí en los Estados Unidos también. Ahí había una cuarentena voluntaria, pero había. Y aquí totalmente a la derecha, el 31 de agosto, vemos que se ha vendido más billetes para viajar a Cancún y Los Cabos que el año pasado. Entonces, si la gente está cómoda, sí que van a viajar. Y eso para el sector turístico es una ventaja, pero sí que tienes que saber quiénes van a viajar, porque no vemos los mismos resultados desde todas las ciudades en los Estados Unidos o tampoco desde Canadá, pero desde ciertas ciudades en los Estados Unidos sí. Entonces, para los destinos es muy importante desde dónde la gente está dispuesta a viajar, si hay vuelos y si al final se está llenando este vuelo. Entonces, ¿qué dicen o qué significan estos datos para nuestros clientes? Pues, en primer lugar, los datos muestran que la gente no compra o no planea los viajes como antes. Aquí hemos comparado el número de días antes del viaje que la gente compraba el billete ya. Y vemos que en Francia, por ejemplo, el año pasado, en 2019, compraban los billetes 100 días antes de viajar. Los canadienses aún más, 200 días antes de viajar. Y aquí los números parecen aún más bastante altos, que este año la media, pero también contamos con el periodo enero a marzo, pues esta media ya ha bajado en Canadá 50 días, o en Francia aún estamos a 75 días, pero la gente suele comprar ahora el billete mucho más cerca al viaje real. Entonces, hasta bastante tarde no estás seguro cuánta gente va a viajar, ¿verdad? Y los destinos, los hoteles, tienen que ser muy ágiles en cuanto al tipo de turista que van a atraer.
y tienen que estar muy pendientes de cambios en las reglas, porque si un día hay restricciones nuevas, pues ahí ya se acaba. Los viajeros no van a viajar, pero si quitan las restricciones, la gente inmediatamente empieza a buscar viajes y irá de viaje. También es importante a dónde va la gente, porque mientras aquí a la izquierda vemos que en 2019, por ejemplo, en los Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos no es el mejor ejemplo. China, 72% de los billetes vendidos era para viajes internacionales, mientras este año este número ya ha subido a un 35%. En Tailandia la diferencia es aún más increíble, que el año pasado un 61% de los viajes era para ir al extranjero. Este año un 88% de los viajes es para viajar dentro del país. Entonces, aquí vemos que en cuanto al turismo doméstico, hay muchas más oportunidades que en el pasado y tienes que saber muy bien quiénes pueden viajar y a dónde quieren ir. Para daros un ejemplo, aquí vemos un sistema de semáforos que creó un cliente nuestro, es la Junta de Andalucía. Ellos trabajan con Inma Gallego, que ella trabaja mitad del tiempo en la universidad y investiga cómo los destinos pueden usar mejor estos datos en cuanto a el marketing, pero también el public policy. Y lo que ellos hicieron básicamente es trabajar con este semáforo para los políticos, mostrando qué tipo de gente quería viajar. Por ejemplo, aquí vemos Italia. El semáforo está en rojo y quería decir que en ese momento nadie quería viajar a Italia y nadie compraba billetes para viajar en Italia. Y estos semáforos los hicieron a principios, bueno, en el medio del estado de alarma. Pero si vemos Inglaterra o, bueno, United Kingdom, ahí el semáforo estaba en verde. Para octubre, diciembre, en ese momento la gente sí que quería viajar ahí. Entonces, para ellos era muy importante mostrar de manera muy fácil quiénes podían viajar en qué momento y entonces en qué turistas los destinos tenían que enfocarse. Entonces, para volver al tema, en esta situación es muy importante leer los datos todo el tiempo porque los cambios pequeños ya pueden cambiar mucho en cuanto a dónde la gente puede viajar y los destinos más que nada tienen que ser muy ágiles. Y a ver, voy a dejar de compartir. Pues muchas gracias y si hay una pregunta más tarde, estoy dispuesta a contestar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Michelle, por esta interesante exposición. Hemos tenido la oportunidad, pues bueno, de conocer cómo ha cambiado el proceso de reserva de los turistas, su comportamiento, sobre todo un poco, pues bueno, como consecuencia de todo el impacto que ha tenido la COVID-19. A continuación, voy a darle la palabra a Enrique Viñé, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad de Valencia, que nos va a mostrar las tendencias de futuro en las redes sociales. Hemos visto hasta ahora dónde estamos, pero vamos a ir un paso más allá para ver hacia dónde nos dirigimos. Adelante, Enrique. No sé si me lo estoy compartiendo o no.
estás compartiendo. Si podéis esperar un poquito. Estamos viendo las órdenes, lo que vamos haciendo. Bien, pues muchas gracias, Carla, y buenos días o ya casi buenas tardes a todos, a todas, y un placer compartir mesa y reflexiones con José Manuel y con Michelle. Bueno, yo os voy a relatar algunas de las cosas que creo son interesantes desde el punto de vista de las redes sociales, que desde luego no son un punto en un camino, sino que es una continuidad, es un punto y seguido. Lo primero me gustaría situar las redes sociales en lo que se llama el cambio digital. Quizá la manifestación más clara son las webs y luego vinieron las redes sociales, pero también el e-commerce. Muchas de las reservas que relataba Michelle las estamos haciendo a través de comercio electrónico. Junto a ello está el neuromarketing, que cada vez nos permite medir algunas cuestiones del comportamiento del consumidor con técnicas más implícitas. Y finalmente la realidad virtual, que creo será el gran salto hacia adelante en el mundo digital. ¿En qué son las redes sociales? Yo me voy a ir más al lado de los usuarios, por eso lo he llamado como User Generated Content, o dicho de otra manera, son los contenidos que generan los usuarios, bueno, que pueden ser la evaluación de un hotel, que puede ser un comentario textual, puede ser una fotografía o puede ser un vídeo, y que deciden o decidimos subirlos a las redes sociales en abierto. Eso tiene muchas manifestaciones, podemos estar hablando de YouTube o podemos estar hablando de TripAdvisor o cualquiera de los formatos que seguro estáis familiarizados y que veis en la parte de la derecha. Bueno, la primera pregunta es si esto es muy importante o no. Fijaros, yo encontré esta referencia que me llamó muchísimo la atención. Todas las empresas manejan datos de transacción, datos económicos, etc. Bueno, pues sorprendentemente el 80% de los datos que manejan hoy las empresas son de tipo no estructurado. Y por no estructurado lo que quiere decir es que no forman parte de los formatos de tratamiento de dato numérico habituales. Entre ellos sería, para entendernos, por ejemplo, pues un comentario en una red social. Bueno, la segunda pregunta que yo me haría es, bueno, ¿esto de las redes sociales es más bien un entretenimiento, es para, bueno, pues hacer gracia, tener actividad un poco social o interacción social de manera digital con mis amigos o conocidos, o realmente detrás de esto hay pasta? Bueno, hay un ejemplo muy claro, es un caso de estudio ya clásico en casi todas las escuelas de negocio, que es lo que le sucedió a Dave Carroll cuando viajaba con United Airlines y, bueno, tuvo un incidente, un fallo en el servicio. Esto le puede pasar a cualquier compañía en cualquier momento. Y el problema es que la compañía no supo responder a la reclamación que hizo Dave Carroll. Él era músico, como podéis ver, entonces decidió subir una canción en YouTube. Podéis consultarlo porque lo vais a encontrar seguida. Pero lo importante fue el resultado. El resultado es que en las 4 semanas siguientes a que este vídeo fue subido a YouTube, el precio de las acciones de United Airlines bajó un 10% y esto supuso aproximadamente 180 millones de dólares en pérdidas. Por tanto, no es solo una cuestión que alguien puede asociar al entretenimiento, sino que tiene consecuencias económicas. Bien, ¿qué sabemos de la investigación que se viene realizando en relación con los comentarios que ponemos los usuarios en las redes? Lo primero, no tiene edad. Al principio se decía, no, esto es cosa solo para los jóvenes, ya verás, esto es una moda. Bueno, pues todas las edades ponen comentarios, unos más, cierto, y otros menos. Lo segundo interesante es que las marcas en general están invirtiendo cada vez más. En el informe que realiza la Duke CMO Survey cada año, se detecta como el incremento en gasto en redes sociales se va a incrementar o se declara que se va a incrementar en términos casi del 90% en los próximos 5 años. La cantidad es suficientemente importante. Bueno, si las empresas y las marcas lo hacen, será porque ven algún resultado. Efectivamente, la inversión en redes sociales está aumentando las ventas y también está aumentando la lealtad a la marca, la personalidad de la marca, está mejorando el engagement y está generando además una conexión de tipo emocional. Todas estas cuestiones son obviamente necesarias para las marcas.
Además, nos encontramos en algo que es nuevo, y es que hay una cantidad ingente de información en forma de estos ratings, de imágenes, de vídeos, que en muchos casos son fácilmente accesibles. Y todo ello nos está generando una nueva analítica del comportamiento del turista. Bien, yo he planteado 4 o 5 preguntas y no solo hay que preguntar, sino que hay que responder, y por tanto 4 o 5 respuestas. Las preguntas son: ¿con qué se asocian los destinos en el marco de las redes sociales? Si los tweets de los destinos aumentan la ocupación hotelera, si los consumidores valoran igual los hoteles en las distintas redes sociales, qué leen los consumidores de las redes sociales, y finalmente si hay oportunidades de empleo. Creo que es algo que os atañe de una manera muy directa. Bien, vamos a la primera cuestión. ¿Con qué se asocian los destinos? Bueno, en este estudio lo que hicimos simplemente es bajarnos los comentarios de los 10 destinos más importantes de España y de Argentina, escritos en TripAdvisor, y detectábamos cuáles eran las palabras que más se asociaban con cada uno de ellos. Eso nos permitió, a través de un análisis estadístico, pues identificar varios grupos de ciudades, la distancia de cada una de las ciudades con cada uno de los atributos, y como veis, a modo de resumen, sin entrar en más detalles, pues algunos destinos eran más bien asociados con naturaleza, con medio ambiente. Otros destinos se asociaban más con cultura, con educación, con arte, y otros más de tipo urbano y de ocio. Evidentemente, alguien, si va a ver a un destino en particular, dirá: pues mi opinión es que, no sé, Ushuaia no es un destino de tipo medioambiental. Bueno, no deja de ser la opinión de uno de nosotros, pero lo cierto es que en las redes la gente está asociando Ushuaia con un destino de carácter natural, medioambiental, como cierto no puede ser de otra manera. Por tanto, es una manera de saber qué imagen y qué asociación existe de cada uno de los destinos de manera comparada, sin hacer ninguna intervención en modo de preguntas. La segunda pregunta que hemos tratado de contestar fue: bueno, ¿y eso que hacen los destinos que están poniendo comentarios en las redes, etcétera, etcétera, al final tiene alguna utilidad para los hoteleros de ese destino? Fijaros que los destinos en sí mismos no venden hoteleras. Quien los venden son, lógicamente, los hoteles. Bueno, pues nos descargamos desde la aplicación que tiene la propia Twitter, pues los comentarios puestos por las DMOs, los retweets que habían hecho las DMOs, las respuestas, también los retweets de los usuarios y aquellos que habían sido marcados como favoritos, de 10 destinos de España en la Semana Santa del 18 y del 19, y posteriormente le hicimos un tratamiento, bueno, un poco avanzado, de redes neuronales artificiales. Pero sobre todo lo interesante son los resultados. Como os decía, lo hicimos 2 años consecutivos, porque los resultados del primer año nos sorprendieron bastante, y además nos faltaba una comparación previa con el año anterior. El resultado, como os decía, fue que de entre los distintos tipos de contenidos que uno puede poner, en este caso en Twitter, los relacionados con los eventos que se producen en un destino son los que mayor influencia ejercieron en la ocupación hotelera. Claramente por encima de tweets relacionados con las atracciones del destino, con interacciones de tipo social, y en ultísimo lugar, tweets relacionados con marketing. Pero siempre y cuando eran puestos por la DMO. En segundo lugar, los retweets de las propias DMO, y en tercer y cuarto lugar, los retweets de los propios usuarios. Bueno, la tercera pregunta surgió porque un día comiendo con un propietario de un restaurante pequeño, modesto, me decía, dice: yo hace años miraba todos los días la caja por la mañana cuando me levantaba. Dice: pero ¿sabes qué hago ahora? Pues mirar los comentarios que se han puesto la noche anterior en las redes sociales. Y, oye, esto me va entreteniendo mucho, porque claro, cada vez hay más comentarios, hay más redes sociales y tal, y esto no sabéis vosotros cómo se puede arreglar. Y dije: pues no. Pero bueno, con el tiempo fui dándole ideas para ver cómo resolver esta situación,
y nos encontramos con una magnífica base de datos que veis ahí de más de 1000 hoteles que tenían valoraciones en las redes, en 8 plataformas de redes sociales y durante 27 meses consecutivos. Bueno, lo que hicimos o queríamos saber es si los comentarios, en este caso a los hoteles, en cuanto a valoración numérica, eran muy parecidos en cada una de las 8 redes sociales. Y lo que nos encontramos, aquí tenéis una representación visual, es, como veis ahí está Booking, Holiday Check, Trivago, TripAdvisor, Expedia, Agoda y Hoteles.com, pero también está Yelp. Yelp es la única que no es estrictamente turística, mientras que todas las demás redes sociales son de corte turístico. Bueno, pues por la visual de color, que es quizá lo que más fácilmente se puede apreciar en esta transparencia, Yelp tiene una mancha de color bien distinta de las otras manchas. Bueno, esto lo hicimos para cada uno de los hoteles que estaban en la base de datos y lo que encontramos es justamente eso, que la valoración numérica que realizaban turistas diferentes en muchos casos era más o menos la misma con independencia de la red social y además, en términos globales, variaba poquito a lo largo del tiempo, a lo largo concretamente de esos 27 meses consecutivos. Bueno, hace un año más o menos, algunas personas del equipo de trabajo en redes sociales decidimos plantearnos, bueno, y es verdad, sí, hay mucha importancia, las redes sociales, todo el mundo está ahí, se miran, TripAdvisor tiene unas cifras espectaculares en millones, pero realmente, ¿qué lee la gente cuando está leyendo una página de TripAdvisor? Bueno, pues hicimos un estudio, o 2 estudios en concreto, aquí vamos a ver solamente uno, en el que tratábamos de utilizar algunas herramientas como Lightroom para ver qué estaba mirando la gente realmente de cada uno de los comentarios cuando estamos mirando una página, ¿no? Este es simplemente un pantallazo en el que, como podéis ver, bueno, las manchas rojas indican que mayor número de personas ha focalizado su atención en esa zona. Y como veis claramente, pues hay como 2 grandes áreas, fundamentalmente esta área de la parte central superior, donde están los comentarios específicos sobre los atributos, y luego el área que está vinculada a la zona, digamos, de donde está el online rating y el número de comentarios, el desglose de comentarios entre muy positivos hasta muy negativos. También quisiera comentar que incluso la publicidad que veis en la parte inferior, lo que el estudio mostró es que el hecho de incluir publicidad en las páginas, en este caso de TripAdvisor, no restaba atención al propio contenido que tiene la página de TripAdvisor, lo cual es, bueno, otro elemento interesante desde el punto de vista, en este caso, de las empresas. Bien, y la última pregunta era, bueno, ¿y hay oportunidades de empleo en este campo? Pues aquí tenía 2 opciones, o buscarme el típico informe tocho disponible y que vosotros mismos podéis buscar y que iba a indicar que efectivamente había oportunidades de empleo, o recurrir a las redes sociales. Bueno, pues fijaros, esto fue una noticia que sacó El País el 25 de septiembre y automáticamente, en este caso por Twitter, bueno, pues diversos grupos, personas, etcétera, la retuitearon. Fijaros, yo no leí ese día El País, no sabía que existía esta noticia, pero bueno, alguien al que sigo, en este caso a Marc, pues lo puso en las redes y automáticamente consigue una viralización mayor. Bueno, la buena noticia es que indudablemente, más allá del titular, es evidente que este es un campo de gran oportunidad desde el punto de vista del empleo. Lo es también desde el punto de vista de la formación, porque pensar que todo esto es relativamente nuevo y que las oportunidades que otras personas han tenido de formarse en estos ámbitos no estaban disponibles. Y finalmente me quedo con ese subtitular que en la noticia del País había, que decía: el presente y el futuro ya son digitales. Por tanto, no es algo que vendrá, no es algo que está llegándonos, es algo que ya está con nosotros y que sin duda, por tierra, mar y aire, las redes sociales son un camino de futuro para las marcas y para el empleo. Así que muchísimas gracias y Carla, gracias por coordinarnos en esta mesa redonda.
Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, hemos podido ver cómo las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías son abrumadoras. Y ahora, conectando el presente y el futuro, al hilo de la última intervención que hemos tenido, pues me gustaría plantear un debate a los participantes de la mesa. Bueno, la pregunta sería, hemos estado viendo cómo el comportamiento del consumidor, en concreto del turista, ha ido cambiando en el último año y su relación pues, con los medios digitales en lo que es el viaje del consumidor cuando se está planteando contratar una actividad turística en cada una de sus fases. La pregunta sería, ¿cómo pensáis que ha cambiado este comportamiento del consumidor? ¿Cuál es el principal reto que tienen las empresas en el futuro inmediato y hacia dónde vamos? Entonces, bueno, voy a le doy la palabra primero a José Manuel, por si quiere intervenir. Sí, perfecto. José Manuel, sí. Vale, ¿me oís bien? ¿Me oís, no? Sí, sí, Vale, sí. vale, pues voy para allá. Yo siempre digo que lo que ha cambiado y lo que nos va a exigir el turista digital es la personalización, la contextualización y la gestión del dato, de su dato. ¿Qué es lo que está cambiando? Estamos teniendo la posibilidad de tener herramientas con las cuales tengamos información como nunca habíamos pensado que podíamos tener del comportamiento de los turistas, ya sea segmentado como individualmente del propio turista. Conceptos como la omnicanalidad, es decir, que tú me trates en cualquiera de los puntos de contacto que hagas con la marca, que me conozcas y sepas de lo que me tienes que hablar, cómo me tienes que hablar y qué es lo que me interesa, va a ser fundamental. Eso implica que las empresas tengamos toda una infraestructura de sistemas de inteligencia. Nosotros hemos sido pioneros en crear el sistema de inteligencia turística de Valencia. Ahora, por ejemplo, la Comunidad Valenciana está licitando el suyo, el de toda la comunidad. Trabajamos con empresas como ForwardKeys en la elaboración de informes de seguimiento, etcétera. Pero es que además vamos a poder tener datos no solamente globales o agregados por tipo de cliente, sino del propio cliente. Si yo tengo la capacidad de, a través de mis herramientas de análisis, de saber un cliente que ha visitado, qué pistas me ha ido dejando, cómo se ha registrado, qué me ha contado y qué me ha comprado, sé que ese turista pues es un turista que ha comprado 2 adultos y un niño del Biopark, que ha visitado 7 veces la lonja, etc. Esta información la tengo que aportar en todas mis relaciones con este turista. Es decir, si este turista tiene un comportamiento, unos patrones, cuando entre en mis canales, ya sea en la página web, ya sea en una Turisminfo, tengo que reconocerle y tengo que aportarle valor. Eso quiere decir que voy a manejar un montón de información suya, voy a manejar información de lo que ha visitado en la página web, pero también, él me ha contestado a lo mejor algún formulario o me ha rellenado información cuando ha hecho la compra. Esto, por un lado, te da un gran poder, como decía la película, pero también es una responsabilidad enorme por parte de las empresas y en concreto de las entidades de promoción turística, porque tienes que demostrarle que vas a saber gestionar el dato y a saber tratar sus datos personales. Para eso las últimas modificaciones de la RGDP y de la legislación sobre el tratamiento de datos han sido muy estrictas, pero precisamente porque ahora tenemos herramientas para estar permanentemente en contacto con ese turista, con mucha información, con muchas empresas tipo ForwardKeys que nos dan mucha posibilidad de tomar decisiones y muchos canales de relación directa. O sea, yo siempre lo digo, o sea, no solamente es digital la relación con el turista, sino que la relación tiene que ser inmediata y tiene que ser satisfactoria en el momento de lo que él necesite. A una persona que le interese el kitesurf y esté pensando en si Valencia es un destino para kitesurf, no le cuentes el biopark. No es el momento de hablar de biopark. Tienes que ir acompañándole y cuando esté exprimiendo su visita, cuando ya esté, pues será el momento de decir
por la tarde hay una temperatura espectacular y puedes disfrutar de una tarde maravillosa en el Biopark. En cada momento tendrás la posibilidad y para eso hay que desarrollar canales digitales. Está el eterno debate de si las apps se mueren o no se mueren. Pues habrá que encontrar o bien un canal, una tecnología que aporte lo mismo desde el punto de vista de las herramientas de geolocalización y de personalización de la información como una app, y si no, pues habrá que encontrar ese beneficio para ese usuario de descargarse la app, de compartir contigo los datos. Entonces, por resumir, el cliente digital es más exigente y nosotros como empresas tenemos que desarrollar herramientas primero de análisis de cuáles son las tendencias, cuáles son los movimientos y cuál es la realidad del turismo. Segundo, herramientas de relación personales y contextualizadas con el turista, sabiendo en qué momento está y qué quiere ese turista, dependiendo de la fase del ciclo de vida, dependiendo del canal en el que le hablamos. No le voy a meter un tocho así en una red social, le meteré un vídeo, lo conduciré al blog o le conduciré a donde dentro de ese funnel le podamos llevar hacia los objetivos que nosotros tenemos. Y con eso, al final, yo siempre lo digo cuando sale el debate de compartir información, etcétera. Para eso todos tenemos o compartimos con Google, estamos acostumbrados y no tenemos tantos problemas con compartir nuestros datos privados. Hay gente que sí, pero en general, si me aportas valor, si lo que estás consiguiendo es que mi experiencia de visita sea mejor y pueda hacer más cosas y encontrarme oportunidades y ofertas más adecuadas a mí, yo creo que no va a haber mayor problema. Es la idea que tengo. Muchísimas gracias, José Manuel. Y un momento, por favor. Sí, bueno, nos quedamos como primera clave de cara a un futuro inmediato, pues con la importancia de esa personalización y de esa adaptación y precisamente de poder utilizar toda la información que podemos obtener de los medios digitales para conseguir adaptar nuestra oferta al cliente, que hoy en día pues cada vez es más importante. Michelle, tú comentabas que, por ejemplo, el proceso de planificación de los viajes se había acortado considerablemente. ¿Piensas que este va a ser el principal reto para las empresas? ¿Consideras uno más? ¿Qué te parece la nueva situación? Sí que será un reto muy grande, porque ahora lo que significa el hecho que la gente está comprando vuelos justo antes de viajar, quiere decir que es muy difícil para las empresas saber dónde invertir dinero y quién intentar atraer, porque si al final no va a haber vuelos o esa gente no puede viajar, ya pierdes una oportunidad y tienes que estar muy pendiente de la situación actual. Lo que vemos también es que ahora las aerolíneas no han cancelado muchos vuelos y vuelen aviones casi vacías. Y intentando incentivar que la gente viaje, han bajado mucho los precios de los vuelos, pero vemos que eso no directamente crea más demanda. Eso sí que pasó en China, pero ahí la gente ya estaba muy, muy cómoda con la situación. Sabían que había muy poca probabilidad de coger el virus en alguna situación y como el país es tan grande, pues la gente tenía que coger vuelos para llegar a cualquier sitio. En Europa eso no realmente ha pasado, porque aquí aún peleamos bastante con contagios nuevos y sí que hay vuelos, pero a la vuelta hay también restricciones, la gente tiene que estar en cuarentena bastante tiempo, entonces lo que pasa es que la gente no va a comprar un vuelo mucho tiempo antes de viajar. Y ahí está un reto grande. Además, lo que vemos es que la gente, o sea, las empresas quieren usar ya estos datos para entender mejor este Customer Journey de los viajeros, pero el problema
problema justo está en que no tiene la experiencia de analizar los datos ya, de, como has dicho, estructurar bien los datos para poder analizarlos. Y a veces sí que saben ya analizar los datos, pero no directamente llegan a hacer las decisiones en base a los datos. Y ahí para las empresas está un reto muy grande también, que el mercado está cambiando muy rápido, pero si no sabes cómo gestionar los datos, cómo entender el nuevo normal, para las empresas, bueno, eso va a ser complicado. Ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Michelle. Realmente podríamos considerar que el segundo reto sería esa flexibilidad o adaptación a los continuos cambios de los consumidores. Y bueno, Enrique, tú nos has mostrado cómo, pues, con Big Data, con neuromarketing, realmente podemos saber, pues, desde si un consumidor se fija en un anuncio que hay en TripAdvisor o no, que podemos, o cómo se puede ayudar, pues, a un gran número de un establecimiento pequeño. Mi pregunta sería un poquito, ¿cómo ves a las empresas en esta situación? Si va a ser una cuestión de grandes empresas, de pequeñas, y si poco a poco estas técnicas se van a ir adoptando un poco en la cultura de marketing de las organizaciones. ¿Cuál es el principal reto de futuro que consideras? Muy bien, pues gracias, Carla. No me deja. Deberíamos estar compartiendo cámara. A ver si es porque estaba compartiendo archivo antes. Espera. A ver si te oímos bien. Compartir cámara ahora. No. Bueno, no puedo compartir la cámara en este momento, pero claro, es difícil, muy difícil esta tu pregunta, pero yo casi me quedo con este pequeño restaurador que me contaba esa pequeña anécdota, ¿no? De decir, bueno, es que yo antes lo que miraba era la caja que había hecho la noche anterior y ahora lo que miro son las redes sociales. Es decir, a esto vamos sí o sí. Quien más tarde en adaptarse, bueno, pues más tarde podrá reaccionar. Y bueno, ¿es un problema de tamaño? Bueno, es un problema de tamaño y no tanto, porque es verdad que hoy las propias redes sociales son las primeras interesadas en facilitarte el acceso a la información, el acceso a los datos. Desarrollar un análisis quizá un poquito más sofisticado, bueno, pues sí, ya es más, necesitas un cierto tamaño, pero los análisis básicos de quién me están leyendo, cuántas personas, cuál es el sentimiento, si es positivo o negativo, bueno, hay multitud de software que te lo permite y de manera gratuita o con pagos prácticamente insignificantes, insisto, para incluso una pequeña empresa. Por tanto, yo creo que es más un cambio, es más una actitud ante el mundo digital y entender que esto está aquí ya, no es algo que va a llegar, ¿no? Sino que ya está aquí y que hay que empezar a monitorizarlo. Y bueno, pues además las empresas pues tienen una, yo creo que magnífica oportunidad de contratar a muchos jóvenes que ahora quizás están estudiando y formándose en nuestra facultad en turismo y que son muy sensibles a las redes y al mundo social y digital. Y ellos son justamente las que hagan ese tipo de análisis para las empresas un poco más establecidas. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, José Manuel, Michelle y Enrique, por compartir vuestro tiempo hoy con nosotros. Ahora vamos a dar opción si alguno de los participantes quiere plantear alguna pregunta en el chat, alguna curiosidad.
pues si no hay más preguntas, damos por clausurada esta mesa. Bueno, ¿qué es lo que hemos podido ver en la mesa de hoy? De conocer cómo la COVID-19 pues, bueno, ha afectado al comportamiento de los turistas, cómo pues, una entidad como Fundación Visit Valencia pues, ha desarrollado una estrategia muy atractiva y muy eficaz en redes sociales y cómo han afrontado especialmente el reto de este último año, pues, que ha sido un año complicado de adaptación y de cambio. Hemos conocido también cómo pues podemos utilizar que tenemos de los clientes y cómo se ha visto afectado pues cada proceso, desde que se planifica un viaje hasta que se contrata un servicio, cómo todo esto ha ido cambiando. Nos enfrentamos ante un nuevo comportamiento del consumidor y tal y como nos ha indicado Michelle, pues bueno, es importante la flexibilización y la adaptación, porque esta situación sigue cambiando en cualquier momento, es decir, tenemos que continuar pues vigilantes y alerta. Y también hemos tenido la oportunidad de conocer tanto dónde estamos como las nuevas tendencias de futuro y que las redes sociales, pues bueno, están a disposición de todo tipo de empresas. Es un canal que tenemos que nos puede ayudar a aportar mucho valor al cliente, tal y como comentaba José Manuel, adaptarnos y sobre todo ofrecer valor. Esto cada vez pues se convierte en un componente más clave y también, bueno, que no, la cosa no termina aquí. Tenemos a nuestra disposición y aunque está en sus inicios, cada vez su uso se va a ir generalizando más, pues de herramientas como Big Data o Neuromarketing que nos van a permitir conocer todavía más en profundidad a este cliente tan complejo, tan cambiante. Esperamos que nos van a ayudar a que las empresas pues, puedan cada vez ofrecer mejores experiencias y una mayor satisfacción y disfrute de los viajes o, bueno, el término que ahora se utiliza mucho sobre pues, ofrecer estas experiencias memorables desde que pensamos en visitar un destino hasta que finalmente pues, terminamos nuestro viaje y lo compartimos. Muchísimas gracias una vez más y bueno, como no hay preguntas en el chat, animar a todos los participantes, pues bueno, a seguir pues asistiendo a eventos, a hacer un seguimiento de estos temas porque es la realidad de hoy en día y bueno, aquí estamos. Quiero decir, las redes sociales digitales por tierra, mar y aire son el presente y el futuro. Muchas gracias.